Hola, te doy la bienvenida a una nueva clase del curso gratis para la certificación ISO 27001, auditor interno y auditor líder. En esta clase vamos a resolver preguntas oficiales del examen de certificación de ambos niveles, de auditor interno y de auditor líder. Empecemos con estas preguntas de certificación. Vamos con la pregunta número 1. ¿Cuál es el propósito de la auditoría interna? ¿Será revisar la implementación del SGCI y su efectividad, validar los resultados de las revisiones externas, asegurar que todos los controles se encuentran alineados a la norma o revisar la evidencia de los procesos del sistema de gestión? Bueno, la auditoría interna como tal nos indica de que es una auditoría llevada por alguna parte interna de la organización que debería tener cierto grado de independencia. Por lo tanto, no debería ser la B, dado que se trata de revisiones externas. Luego, la revisión de evidencia de los procesos no es el propósito de la auditoría, tal vez es una parte de la misma. Asimismo, revisar la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información y su efectividad tampoco podría ser un resultado esperado para esta pregunta, dado que la efectividad es algo que debe revisar la organización al interno. Luego, por ello, la alternativa correcta sería la alternativa C. Asegurarnos de que todos los controles de la norma ISO 27001 se encuentren bien implementados y alineados. Ese es el propósito cuando nos encontramos en una auditoría interna. Vamos con la pregunta número 2. Son principios del auditor, recuerden los principios que vimos durante el curso, serán la discreción como parte de su comportamiento ético, la exactitud en los informes de auditoría o el debido cuidado profesional. O finalmente de todas las anteriores. Desde luego, todas estas alternativas son correctas porque todos son principios rectores de cómo un auditor debe comportarse en dicho proceso de auditoría. Pregunta número 3. ¿Qué auditor es encargado de liderar al equipo de auditoría? Esta pregunta está muy sencilla, pero es una pregunta que viene en el examen oficial. Desde luego, el coauditor no es un rol dentro del equipo de trabajo. El auditor interno no se encarga de liderar al equipo de auditoría y el representante de la dirección no es tampoco parte del equipo de auditoría. La única respuesta es el auditor líder. Pregunta número 4. Forma parte del equipo auditor, pero no audita. Interesante, ¿no? El auditor líder desde luego audita, el interno también, el junior también, a pesar de que sus actividades o alcance sea limitado, también audita. Por lo tanto, el único que no estaría teniendo esta capacidad es el observador. Y lo veíamos en la teoría asociada a esta parte del curso. Pregunta número 5. ¿Qué es una no conformidad en una auditoría? ¿De qué se tratará? Será el incumplimiento al plan de auditoría, el no cumplimiento de un requisito de la norma ISO 27001, hacer una lista de chequeo y no usarla durante la revisión o durante la auditoría, o un requisito que el auditor cree que no se cumple y por eso no indaga más sobre él. Veamos, el cumplimiento del plan de auditoría nada tiene que ver con que con que la auditoría esté encontrando conformidades o no conformidades, ¿no es así? La conformidad o no conformidad nos habla o se refiere al alineamiento correcto sobre la norma ISO 27001 o sus requisitos y controles, ¿no? Si nos encontramos con algún punto que no está siendo adecuado ante estos requisitos y controles, estaríamos con una no conformidad. Entonces, la alternativa A no puede ser la respuesta correcta. Luego, tenemos que un requisito que el auditor cree que no se cumple y por eso no indaga más en él. Esto no es una no conformidad, es un error en cuanto al comportamiento de este auditor. Hacer una lista de verificación y no usarla durante la auditoría tampoco puede marcar una no conformidad. En buena cuenta también sería una acción que el auditor no debería realizar. En buena cuenta, la alternativa correcta es la alternativa B, el no cumplimiento de un requisito de la norma ISO 27001. Vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 6. Basados en la norma ISO 19011, actividades dentro de la preparación de la auditoría incluyen revisar la documentación, preparar el plan de auditoría. Recuerden esto, preparación es una de las fases, ¿no?, dentro del programa y planificación de la auditoría. Asignar el trabajo al equipo auditor o
todas las anteriores. Desde luego la respuesta es todas las anteriores porque dentro de la preparación de auditoría se encuentran todas estas actividades. Siguiente pregunta, pregunta número 7. Durante una reunión de cierre de una auditoría externa, no se debe hacer un resumen del proceso, acordar fechas para el cierre de acciones correctivas, explicar bajo la óptica del auditor líder por qué se incumplió el requisito o confirmar el alcance de la auditoría. Como vimos en la estructura propuesta de informe, hacer un resumen es algo bastante válido e incluso va en la parte inicial del informe. Luego, acordar fechas para el cierre de acciones correctivas es algo que podría hacerse para luego planificar la auditoría de seguimiento. Luego, confirmar el alcance de la auditoría es algo que podríamos hacer, no es obligatorio, pero que podríamos hacer para ver que no nos hayamos excedido en cuanto a las pruebas o mecanismos que hayamos aplicado. Y desde luego, la alternativa que no es correcta es la C. Explicar bajo la óptica del auditor líder por qué se incumplió el requisito. La óptica, la opinión, lo que piense el auditor líder en realidad no tiene mucha relevancia. Lo que tiene relevancia son las conclusiones de auditoría frutos del análisis de la evidencia irrefutable. ¿Sí? Sigamos. Pregunta número 8. En esta pregunta nos encontramos con lo siguiente. Las auditorías internas son realizadas alrededor de una organización para determinar la conformidad del sistema de gestión y determinar oportunidades de mejora, determinar la posibilidad de certificarse ante un proveedor de servicios, C, buscar incumplimiento bajo el criterio del auditor, o D, dar cumplimiento al requisito de la norma. Analicemos las alternativas. Dar cumplimiento al requisito de la norma no es la ejecución de una auditoría interna, no es ningún requisito para la norma el hacer esto. Luego, buscar incumplimientos bajo el criterio del auditor. Recordemos esto, el criterio no es válido, ni siquiera las opiniones. Lo que es válido es las conclusiones que hemos obtenido a través del análisis de la evidencia. Luego, determinar la posibilidad de certificarse ante un proveedor de servicios. Podría ser la alternativa A, determinar la conformidad del sistema de gestión y determinar oportunidades de mejora. Desde luego, esa es la opción entre ambas, la A y la B. La A es la opción que mejor calza en esta pregunta. Y desde luego es la respuesta correcta. Con esto ya hemos resuelto varias preguntas del examen de certificación. ¿Cómo te ha ido en estas preguntas? Por favor, analízalo y lo único que quiero decirte para esta clase es que hemos aprendido cómo es el formato de estas preguntas y también el nivel que podemos esperar al momento de rendir el examen de certificación internacional para los niveles auditor interno y auditor líder. Recuerden que estas son preguntas reales del examen de certificación. Con esto cerramos esta clase y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Por cierto, si te gustaría certificarte en la norma internacional ISO 27001 en cualquiera de sus niveles, entonces visita el enlace que está en la descripción de este video y adquiere el kit de certificación, que es una preparación que te permitirá lograr este objetivo, ser un profesional certificado en esta norma internacional de seguridad de la información. Puedes comprar tu kit ahora y acceder a una oferta disponible solo por tiempo limitado.